Estamos en Lakewood, que es una ciudad que queda 80 kilómetros hacia el sur de donde vivimos nosotros, de Redmond. Y vinimos a ver el Campeonato Nacional de Ciclocross. Eso, ciclocross, es cuando la gente anda en el barro y sube y se cae y corre con la bici al hombro. Vimos algunas caídas de las competencias de los sub-23 y toda la gente está esperando las caídas. Cuando uno se cayó bien feo, toda la gente lo pifió. Me dio pena. Me iban a apoyar, decirle sigue, sigue, pero no. Aquí está un poco complicada la bajada, entonces le pusieron este acolchado al árbol porque si los ciclistas se pegan, al menos que un poco más blanditos. No sé quién ganó, pero no importa. Lo importante es que salió el sol al final y ahora nos vamos a ir a la casa porque el sol se va a esconder y cuando se esconde inmediatamente hace mucho, mucho frío. Quedamos todos embarrados. Todos embarrados. Estoy sacando fotos del atardecer. No me sale ninguna buena, así que nos podemos ir. Pero le saqué alguna a los ciclistas en movimiento. ¡Ñum, ñum! Hoy nos llegaron los resultados del test genético y tiene dos partes. Por un lado está lo de los ancestros y por otro lado la salud, pero lo de salud es muy fome y no nos salió nada del otro mundo, así que lo de los ancestros les vamos a contar que es más interesante y porque yo tenía un concurso a ver quién era más chileno y quién era más europeo y yo perdí los dos concursos. La competencia. La competencia la perdí. El Jano es más chileno y más europeo que yo. Bueno, los resultados en detalle dice que yo soy 51,3% europeo. Yo 49. 29. Y en detalle, la parte más gruesa de eso es la parte ibérica, o sea, español y portugués, que yo tengo 30% y la Caro tiene 20%. Ahí es donde está la mayor diferencia, porque ella tiene, por otras partes, como... Italia. Que tiene Soy un 3%. 3% italiana. Ah, porque para los que no saben, mi mamá, su segundo apellido es Maldini porque su bisabuelo nació en Italia, en San Polo. Bueno, tiene 3% y también le sale otro 3% de... 0,3%, francés y alemán. Ah, francés, 0,3%, francés y alemán. O sea, yo tengo francés y él no tiene nada. O sea, no me sale nada que diga directamente francés, aunque sí sale una parte que dice Europa del noroeste, pero el rango es tan grande que va desde el sur de Francia hasta el norte de Finlandia, así que es tan grande el rango que podría ser cualquier parte ahí. Es probable que sea la parte francesa, porque es un 3%,
que tiene sentido, pero... Yo creo que tu familia francesa era bien mezclada de hartas partes, por eso te sale algo así. Sí, lo otro es que Favreau es un apellido común en Francia, así que no necesariamente es de gente que lleva varias generaciones en Francia, perfectamente puede ser de mezcla de varias partes. El grueso que sigue en nuestra composición genética sería de nativo americano, que en el caso de nosotros tiene que ser probablemente alguno de los pueblos originarios de Chile, lo más probable mapuche, y yo tengo 35%. Yo 31,6. Por eso la Caro dice que yo soy más chileno. Uh-huh. Después la parte que sigue, que ya es muy, muy pequeña, que los dos tenemos una parte de Asia del oeste y África del norte. Yo tengo 1,5%. Yo 2%. 2%. Pero es muy poco, y la parte que yo sí tengo, que la Caro no tiene nada, tengo un 1% de África de Sub-Sahara, o sea, del sur del desierto del Sahara. Y hay un pequeño desglose donde dice que puede ser de aquí o de allá, pero hay 3 países mencionados de manera específica, que es Nigeria, Angola y el Congo, con 0,3 y 0,1%. Y lo que yo me imaginaba, por lo que me estaba contando la Caro, es que esa parte del Congo, en vez de venir por Europa, a través de los ascendientes europeos, es muy probable que venga por el lado de los esclavos negros que vivían en Chile cuando los conquistadores los llevaron hacia allá. Y eso lo aprendió la Caro en este libro, para que se lo recomendamos. Historia secreta de Chile. Cosas que no nos enseñaban en el colegio, o que nos enseñaban mientras no pescábamos nada. No, esas cosas que no le enseñan en el colegio. Historia secreta de Chile. Este es el volumen 3 de Jorge Baradit. Y en el volumen 3 sale lo de los negros, la historia de los negros en Chile. Porque nunca saben nada sobre los negros en Chile, como que no existía, como que son todos europeos mapuches, nada más. Claro, y la verdad que sí había una población considerable, eran todos esclavos traídos por los europeos, pero a ellos lo hicieron pelear en las guerras de la independencia, por la independencia, y era o pelean o la cárcel, así que muchos peleaban y probablemente otros no pelearon y se murieron en la cárcel, pero los que sí pelearon o se murieron, y los que sobrevivieron los que sobrevivieron las peleas en Chile lo hicieron ir a pelear por Perú. Así que ahí probablemente se murieron, y los que sobrevivieron ahí se quedaron en Perú y no en Chile. Esa fue la forma de ofrecerle la libertad. Sí, la libertad era seguir peleando, pero ahora ir a pelear por otro país. Así que no, a diferencia de acá en Estados Unidos, donde los esclavos fueron liberados, pero se mantuvieron e hicieron comunidad, o sea, se siguieron reproduciendo en el país, en Chile eso no pasó. Así que ese 0,1% que yo tengo de Angola y el Congo es muy probable que venga de ahí, algún trazo de africano que se quedó en el país en vez de venir por el lado europeo. Pero no sabemos eso con seguridad, solamente saben los porcentajes y vaya uno a saber de dónde viene de verdad. Pero bien interesante. Lo es.